en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 24. Porque vamos a estar tocando este otro encuentro con el Jesús resucitado. La Biblia nos narra varios encuentros. Hasta 500 personas vieron a Jesús, tuvieron un encuentro con el Jesús que resucitó. Y en el versículo 24 hemos estado predicando sobre eso, el encuentro con Jesús resucitado. Porque ¿cuánto tiempo estuvo Jesús encontrándose con los discípulos? 40 días. Entonces vamos a ir viendo aspectos de la resurrección estos 40 días, hasta que ¿qué pasó con Jesús? Ascendió a los cielos. Y dice el versículo 26 de Juan capítulo 20, 8 días después. ¿Después de qué? De que Jesús aparece en el aposento alto o cuarto de segundo piso de una casa en Jerusalén, eso es un aposento alto, donde ellos estaban encerrados, temerosos, llenos de miedo. Y se encuentra Jesús ahí, y te acuerdas que hasta hizo, nos narra Lucas, que hizo el Señor Jesús al ver su espanto. Soy yo. ¿Y qué tienen de comer? ¿Y qué hace Jesús? Se sienta a la mesa y come el pez que estaba ahí, el pescado que estaba ahí, se lo comió. Pero faltó uno de los discípulos. ¿Quién era el que faltó, que no estaba en esa ocasión, en ese primer domingo de resurrección? Faltó Tomás. Y ahora dice que 8 días después, en domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Cuando llegó Jesús, encontró las puertas cerradas. ¿Qué significa que estaban las puertas cerradas? Pues es curioso que a pesar de que ya el domingo previo Jesús se aparece, Jesús tiene un encuentro con las mujeres y con los discípulos. Qué curioso que 8 días o 7 días, una semana entera, ellos siguen con las puertas cerradas. ¿Qué significa? Que parece que todavía tienen una actitud de sospecha y miedo. Aún a pesar de que ya los 10 están convencidos, la actitud de uno de ellos les afectó. Porque Tomás está en incredulidad y en un razonamiento muy destructivo, porque en Juan 20:25 Tomás les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creo. ¿Cómo qué está diciendo Tomás? Como que está diciendo, se me hace que ustedes no investigaron bien, no lo vieron. O sea, a ver, ¿lo tocaron? ¿Tocaron sus cicatrices? No. A ver, ¿metieron la mano en el costado? No. Entonces yo no creo, lo que ustedes están diciendo es cuento de mujeres, nada más. Las mujeres, pues lo creo, pero en ustedes había una persona que había roto la unidad del grupo. De por sí estaban con un grupo que ya no eran de 12, eran 11, porque ¿qué había pasado con el 12º? Judas, que había traicionado al Señor, para esas épocas, para esos días, no sabe bien qué día, ya se había quitado la vida. El Señor sabía estos problemas que existen en su comunidad, en su iglesia, las divisiones, en este caso de ánimo, de ideas, las divisiones de opinión, y era lo que había creado Tomás. Por eso Jesús, en la última cena, el Señor oró al Padre pidiendo que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La unidad es muy poderosa. El Señor busca que nosotros estemos unidos. ¿Te acuerdas en la Torre de Babel para qué se unieron? Dice ahí la Biblia, en el libro del Génesis, que se unieron para hacer una torre que llegara al cielo. Y estaban bien unidos en un mismo lenguaje y en un mismo propósito. ¿Y qué empezó a pasar? Iban cumpliéndolo. Cuando los malvados se unen, lo cumplen. También resulta que cuando los hijos de Dios se reúnen, también hace grandes cosas. Y por eso nos narra la Biblia que el poder del Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y más seguidores de Jesús, posteriormente cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La unidad es importante. A la unidad le agrada al Señor. Salmo 133:1, y ahí tienes en tu boletín para que vayas anotando, por favor. Ten la curiosidad de anotar, porque si no, no tienes todos los elementos de la predicación, y yo trato de poner ahí que anotes lo más importante. La unidad es agradable al Señor, le agrada al Señor. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y qué agradable es para los hermanos vivir juntos en armonía. ¿Les gusta a ustedes las divisiones? ¿Les gusta a ustedes que en el trabajo haya divisiones? A nadie nos gusta. ¿Les gusta que en la familia haya divisiones y enojos y pleitos? A nadie le agrada. Y en la iglesia puede pasar eso mismo. Y estaba pasando. Y se habían encerrado otra vez porque había un problema de falta de unidad. Y el ambiente no era tan agradable como debía de ser ante los hechos y evidencias de la resurrección. Por otro lado, la unidad es muestra de la humildad de los miembros. Ahí escríbele humildad. A ver, repite conmigo, humildad. ¿Qué pasa si en un mismo grupo está lleno de orgullosos y envidiosos? ¿Habrá unidad? Le cuesta mucho, por eso, bueno, las fábricas logran la unidad a través del dinero, de las compensaciones. Pero es importante que si tú trabajas en fábrica o en empresa, tú no busques otra manera como líder o como persona dentro de buscar la unidad de los miembros. Pero eso se da con humildad. Las Escrituras nos exhortan que veamos a los demás mejores que nosotros mismos. Filipenses 2:3. Porque nosotros podemos ser un factor de unidad a través de ser humildes. ¿A través de ser qué? Humildes. Y poner, bueno, a lo mejor la opinión de los demás que me están diciendo, pues quizás tengan razón, ¿sí? Cuando en la familia se pone difícil la división, ¿cómo se para este asunto? A través de la humildad. Y el Señor, ¿cómo fue? Humilde y manso de corazón, y tú también puedes serlo si ya tienes al Espíritu de Dios morando en tu vida. Por otro lado, la unidad es el combustible para sostenerse mutuamente. ¿Es el qué? ¿Combustible para qué? Sostenerse mutuamente. Cuando hay dos o más personas, están logrando una fuerza superior a cada una por su lado. Por eso la Biblia en Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es mejor dos que uno. Y gracias a Dios las iglesias se sostienen por eso. Imagínese si todo lo hiciera el pastor. ¿Lo debe de hacer el pastor? ¿Todo? No, cada quien tiene sus dones. Y nosotros, gracias a Dios, ahí vamos avanzando y hemos permanecido porque nos permite tener la unidad que hace sinergia. El viernes tuvimos la oportunidad de tener
a nuestra líder de campamentos haciendo un campamento para los niños. Dígame usted qué tanto yo me metí en eso. Pregúnteme. Se metió un ratón vaquero que sacó las pistolas, pero nada más. Ella lo hizo todo, o sea, lo hicieron todo, todos el equipo trabajaron, funcionaron ahí, dispuso cada quien lo que pudo disponer y todo salió, gracias a Dios, de mucho festejo para los niños. ¿Por qué? Porque la unidad permitió impulsar varias fuerzas en movimiento. Y también debemos tener unidad para tener el poder evangelizador. Esa unidad permitió el Espíritu Santo, cuando estaban unidos, permitió que descendiera y que a partir de ahí empezara una revolución. En base a esa unidad, donde la iglesia se agregaba más y más a los que participarían en la salvación. Es tan importante entonces la unidad. Y estamos viendo pues que había un problema, ¿verdad? Había un prietito en el arroz. Los 10 estaban muy contentos y complacidos y llenos de esperanza, pero llegó uno que les hizo dudar de todo. Vamos a ver quién era Tomás. ¿Qué pasa con Tomás? Tomás, en primera instancia, había pagado el precio por seguir a Jesús. No debemos de pensar que él quería hacer ese prietito en el arroz. De hecho, había pagado lo suficiente para estar detrás del Señor. ¿Te acuerdas que los discípulos fueron llamados, por ejemplo, los que estaban pescando, y qué les dijo el Señor? De 7 a 9 de la noche los espero, vénganse, síganme. ¿Y fue de 7 a 9 de la noche? ¿Qué pasó? Dejaron sus redes, sus trabajos, ¿qué más dejaron? Sus familias, dejaron todo y le siguieron. No era fácil ser un seguidor de Jesús. Quizás yo, de haber vivido en esa época, muy probablemente la hubiera pensado. No sé si hubiera sido el seguidor de los primerizos, espero que a lo mejor después ya hubiera sido seguidor, pero al comienzo hubiera sido complicado. Mateo, en el capítulo 8, nos habla que Jesús estaba recolectando discípulos, porque fueron más de 12, ¿estás de acuerdo? Que envió hasta los 70 discípulos a esparcir las nuevas, y dice que cuando estaba uno siguiéndole, el Señor lo vio y sabía su condición de corazón y le dice, oye, las zorras no tienen guaridas, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. No te puedo decir a dónde vamos a dormir, ¿eh? A lo mejor él estaba preguntándole a otro, ay, ¿dónde vamos a dormir? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a estar protegidos? De una forma u otra Jesús intuyó su inquietud y le dice, no, o sea, yo no tengo dónde dormir, yo no sé dónde voy a comer, así es el que me sigue. Y también a otro le dice, Señor, deja que entierre a mi padre. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Jesús pues puso condiciones muy grandes para esos primeros discípulos. Pregunta, ¿para nosotros son condiciones grandes? Pues no. Algunos dicen, no. A ver. No, pues yo de 12, ¿qué? ¿A qué horas empieza aquí el culto? 11:30. Puedo llegar a la predicación a las 12 y a la 1. Pues ya, 1 hora a la semana que siga Jesús. ¿Así será el cristianismo real, el cristianismo verdadero? ¿Será que sí el Señor también nos exige? ¿Qué dice el Señor? El que quiera ganar su vida, piérdala, porque el que la pierda por causa de mí, la ganará. También debe ser hasta el tope. En un discipulado estábamos comentando de eso y les dije, oigan, ¿y vale la pena ser cristianos a medias? ¿Será que vale la pena ser cristiano a medias? ¿Qué pasa con los tibios? No vomita. Y les comenté, miren, pues yo, la verdad es que
pues, o sea, no insisto tanto, o sea, vienen y se van, bueno, pero cuando hay alguien que está dispuesto a pagar el precio, adelante, discipulados intensamente. Hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Cómo quieres estar ante Cristo? ¿Más o menos? ¿Al más o menos? No, ¿verdad? Yo espero, bueno, nada más uno me dice que no. A ver, ¿al más o menos? Nada más dos. ¿Al más o menos? No, ¿verdad? No. Por eso estás aquí, porque ya sabes que yo tiro pedradas muy fuertes. Entonces, el Señor sabía, y Tomás sabía que había un pago, y Él lo había pagado. Tomás, pues, había pagado ese precio. Es más, Tomás, en el capítulo de Juan, capítulo 11, 16, ¿te acuerdas que en ese capítulo está la narración de la resurrección de Lázaro? Y que lo mandó llamar Marta y María, ven porque tu amigo Lázaro está muy enfermo, ven. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó en el lugar, no fue. Ahí explica, porque sabía que los judíos ya habían preparado todo para aprenderlo. Pero Jesús sabía que su tiempo no se había cumplido. Hasta que ya al tercer día, cuando le avisaron, ya murió, tu amigo Lázaro ya murió. Entonces él dice, vamos. Y fíjate lo que dice Tomás, Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que, ¿qué? Muramos con él. Fíjate, era pesimista, él ya veía, visualizaba la muerte de Jesús, pero era muy leal. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? Morir por Jesús. Él estaba dispuesto a ir a la cárcel por Jesús. Había pagado el precio y aquí se ve que su lealtad era hasta la muerte. Tomás, a pesar de ser pesimista y que él piensa lo peor, pero a la vez muestra lo leal que quiere ser con su Señor, al grado que está dispuesto a dar su vida. También otra característica de Tomás es que muestra su poder preguntón, inquisitivo. Él pregunta cuando Jesús se está despidiendo de ellos y les dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Juan 14, 4, el versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Tenía razón Tomás en preguntar o no? ¿Tú cómo ves? Tú le hubieras dicho, si tú eres Pedro o alguna de las Marías que seguía a Jesús, cállate, no le preguntes esas cosas al Señor. ¿Le hubieras dicho así? A lo mejor muchos de nosotros así callamos el espíritu inquisitivo, pero fíjate, si se hubiera callado, hubiera guardado sus dudas, como muchos cristianos se las guardan, Jesús no hubiera contestado. ¿Qué no hubiera contestado? Versículo 6 de Juan 14. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínate que se hubiera callado Tomás, Jesús no hubiera contestado eso. Entonces no estaría en nuestra Biblia esa gran verdad de lo que Jesús dice. Así es que la duda, aunque incómoda, es absolutamente esencial para la vida cristiana. Un filósofo, Descartes, dijo, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas hasta donde sea posible. Esto lo dijo un filósofo, porque la filosofía se basa en dudar de las cosas. De hecho, para ser cristianos, tienes que dudar de ti mismo, ¿no? La única forma de llegar a ser cristiano es dudar de nuestras bondades, dudar de nuestras justificaciones y ponernos en evidencia de la realidad de nuestra condición pecadora. Es la única forma, dudando de nosotros mismos, de llegar al arrepentimiento. Así es que la duda no está mal si te lleva al arrepentimiento, pero hay una duda que se queda en incredulidad
cuando no se basa o no quiere reconocer las promesas de Dios. Y creo que Tomás andaba en eso. Había tenido una pérdida muy fuerte con su amado Señor Jesucristo, había visto cómo lo habían golpeado y Tomás tenía una duda que casi lo lleva al abismo. No había estado con los discípulos, ¿verdad? 8 días antes, 7 días antes. No había estado con ellos, se había aislado y en ese aislamiento había dejado florecer sus dudas. Cuando llega y está con ellos y le dicen, es que vimos al Señor, pues ahí está lamentablemente cayendo en esas dudas que se convierten en acciones que provocan la división en el grupo. ¿Qué hay que hacer con nuestras dudas? Hay que llevarlas a la familia, hay que decirle todo a la esposa o al esposo. Oye, yo dudo que tu papá te vaya a dejar herencia, yo dudo que tu mamá te vaya a dejar. Sí, debemos de ampliar las dudas. Debemos ser cuidadosos, ¿verdad? En la manera en que manejamos nuestras dudas. Y quizás hay muchas dudas y preguntas que debemos de guardárnoslas y otras hay que resolverlas. Con la persona con la que tenemos situaciones, pues quizás hay que resolverlas, ¿no? Pero miren lo que pasa. En el versículo 27 de Juan 20... ¿qué dice el Señor? Que se aparece, aún con las puertas cerradas, el Señor se apareció. ¿Y qué dice el Señor? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Debió haber sido una gran sorpresa para Tomás, en primer lugar, ver a Jesús y luego que le dijera exactamente las palabras que había dicho sin estar Jesús presente. Eso ha de haber sido una primera llamada de atención a él. ¿Qué significa que Jesús sabe lo que nosotros hablamos aún no estando presente? ¿Qué significa? ¿Que Jesús qué? Es Dios. ¿Quién es omnipresente y omnipotente? ¿Quién? ¿Un fantasma? Es que a lo mejor un fantasma, ¿sí? Un demonio. Los demonios saben todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices. Un ángel sabrá, tendrá ese poder. ¿Un ángel puede estar aquí y allá al mismo tiempo? No. El único que puede hacer eso, porque es parte de sus atributos divinos, es Dios. Así es que Tomás, esa primera parte, le ha de haber sido pues ya, su primer impacto. El segundo impacto es que no vio en Jesús el regaño que merecía su conducta. Jesús le responde amorosamente para responder sus dudas que él tenía. De esa forma nosotros aprendemos que a pesar con dudas e incredulidad y que hemos dañado a nuestra familia, a nuestros amigos, a la iglesia con nuestras dudas, el Señor se presenta. ¿Y cómo te ve? ¿Cómo te responde? Con amor y gentileza, buscando resolver tus dudas. ¿Hay algún pecado que pueda evitar que nuestro Salvador, Señor Jesús, nos perdone? ¿Habrá algún pecado que pueda mantenerte a ti fuera de la misericordia de Dios? Si Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. ¿Hay alguna situación en la que nuestro corazón insensible pueda hacer cuando sentimos ese corazón de piedra? ¿Será que ese corazón de piedra, como lo tenía Tomás, puede hacer que el Señor no busque acercarse? ¿Será? El Señor rompió ese corazón. Así es que quizás tú te sientes indigno de estar ante la presencia del Señor y ahorita estás razonando acerca de lo mediocre que has sido con el Señor. ¿Hay alguna razón para que el Señor no te esté viendo con amor y buscando que tú te entregues a Él? ¿Habrá ese enojo para decir te rechazo por ser mediocre en Cristo? ¿Será que el Señor no te acepte? Yo creo que no, que igual que Tomás, ahí está disponible para ti. Jesús tuvo que desvestirse, cuando menos es la parte del torso, para mostrarle el costado a Jesús y para complacer a ese orgulloso e incrédulo discípulo.
Tuvo que, pues prácticamente hasta abajo desnudarse para que observara y metiera la mano en el costado por la lanza que le habían dado en la crucifixión. No tan solo fueron sus manos, sino también su herida en el costado. Imagínate y piensa, el Rey de Reyes, el exaltado Santo de Israel, ahora aceptaba el examen minucioso de sus heridas cicatrizadas por este inmundo, orgulloso pecador. ¿Qué aceptó? Que este que había provocado la división le tocara, metiera los dedos, metiera la mano en su costado. El amor que nuestro Señor Jesucristo tiene para aquel que ya le ha conocido, que ya se ha acercado a Él, pasa por alto tu incredulidad, tu orgullo, tu pecado. No hay enojo del Señor, hay tristeza y deseo que te vuelvas a Él. No pienses por ningún momento que acercarse al Señor hay un obstáculo de parte de Él. De hecho, Él sigue llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿No has visto cómo cuando vivimos en la mediocridad de nuestras vidas cristianas, el Señor sigue insistiendo a nuestras vidas? ¿Sí lo has visto? Él no te va a dejar, y cuando tú haces algo que no conviene, el Señor va a estar buscando que tú caigas en la cuenta de tu pecado. Y Él siempre que regreses a Él te recibirá con la gracia que Él recibió a Tomás. Amén. ¿Lo has experimentado? Gloria a Dios, gracias a Dios, porque ese es el Señor al que adoramos, ese es el Señor Jesucristo que nos ha convencido de su amor y de su holgura, grandeza, infinito amor que no lo podemos comprender. ¿Cuál es el profundo deseo de Jesús? Versículo 27, parte final del versículo 27. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús claramente le ordena a Tomás que dejara su incredulidad y comenzara a creer. Fue generoso y misericordioso con Tomás en su incredulidad, pero Jesús no alabó su incredulidad porque se daña el incrédulo a sí mismo, daña su comunión con su familia, su comunión con su trabajo, su comunión con Dios. Por eso Jesús no alaba su incredulidad. No es el lugar donde un creyente, si bien todos los creyentes hemos pasado por periodos de incredulidad, no es el lugar donde nos debemos de quedar. ¿Cuál es la respuesta de Tomás? Versículo 28 y 29, Tomás responde. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo lo habrá dicho? Señor mío, Dios mío. ¿Sí? ¿Lo habrá dicho así? Señor mío, oh Dios mío, ¿sí? Así. ¿Cómo lo habrá dicho? ¿Sí será? No son buenos actores. Estoy viendo quién me llevo para el grupo de teatro. Él ya está en el grupo de teatro, para que veas todo lo que le hemos enseñado. ¿Cómo lo diría? Señor mío y Dios mío. Haber estado en el profundo arrepentimiento y consideración de la grandeza y en el amor en el que Jesús estaba mostrándose ante él y en la claridad de su humillación. Esto le daba una gran claridad de que él no era digno de ese amor y lo consideró además él, Señor y Dios. Él metió su mano en su costado. Pero mientras tanto que él metía su mano en su costado del Señor, Jesús metía su mano en su corazón. Cuando tú estás en esa duda del Señor Jesucristo, yo quiero que te animes a meter la mano en el corazón de Jesús. Mete la mano en el corazón. Abre su palabra y busca lo que el corazón de Jesús te ofrece. Busca sus sentimientos, busca su capacidad de amor, búscalo, encuéntralo ahí. Mientras más te metas en el corazón de Jesús leyendo los evangelios y la personalidad de Jesús, más Jesús va a entrar a tocar y a hacer palpitar. Cuando tú entres en la Biblia,
Pregúntale, Señor, voy a abrir la Biblia. Y si eres nuevo en la palabra de Dios, métete a los evangelios y dile al Señor, Señor, yo quiero conocerte, yo no quiero vivir esta frialdad espiritual, yo no quiero ser tibio, yo no quiero ser mediocre, yo no quiero estar mal con mi familia, en mi trabajo, yo no quiero, Señor. Sé que necesito conocerte, dame la oportunidad de entrar en tu corazón, de tocar tu corazón a través de la Escritura. Óralo, pídele. Hay un escritor, George McDowell, él escribió un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Él era un estudiante universitario de leyes y estando en la universidad, él veía que un grupo se apartaba de manera especial de alumnos de la universidad y que hacían oración, y eso le enojaba porque él estaba en contra de los religiosos. Y entonces en una ocasión llegó a esa mesa donde estaban ellos orando y comiendo, pero orando primero para los alimentos y hablando de Dios, y se acerca y les dice, Dios no existe, Dios no existe. Y una chica le dice, ¿por qué no nos lo demuestras? Y él se quedó sorprendido. ¿Tú qué estás estudiando?, le dice la chica. ¿Abogado? Demuéstranos, para eso estás estudiando, demuestra que Jesús no existe y te creemos, dejamos de hacer lo que hacemos. Y entonces George McDowell, en las siguientes vacaciones, toma una beca tomó una beca y se fue a Inglaterra a estudiar los manuscritos originales y se puso a buscar los manuscritos de la vida de Jesús, los testimonios que había sobre las evidencias, sobre la realidad de Jesús y su resurrección, y como abogado le hizo un juicio. Conforme se metía a estudiar todos los evangelios y las evidencias de Jesús, ¿sabes qué pasó? Él se convenció. Llegó el momento en que dijo, todas las evidencias me dicen que Jesús vive. George McDowell, ya lo conocí, les presumo, vino acá a Toluca y habló sobre cuestiones de juventud y ya lo conocí. George McDowell conoció a Jesús y Jesús entró a su corazón. Él regresa de Inglaterra y se va con ese grupo de estudiantes cristianos y les dice, creo en el Señor, ¿a qué iglesia van? Y empezó a congregarse en la universidad. Y de ahí él se dedicó a terminar la carrera y se dedicó a propagar el Evangelio de Jesús. Y fue tanta su pasión por eso que ya lo hace en universidades para retar a la gente. A ver, pruébenme que no existió Jesús. Y yo les doy las evidencias de la realidad de Jesús. Ahora Tomás estaba convencido. La oveja se había encontrado con su pastor. Y por eso lo llama Señor y Dios. Fue el primer creyente en aceptar que Jesús era Dios. No había habido creyente. Había habido, ¿te acuerdas tú, un leproso de nacimiento que Jesús le había sanado en Juan capítulo 6? Y que él le adoró, no le dije Señor y Dios, pero le adoró, que significa que se inclinó y se arrodilló. Pero ahora Tomás es el primer teólogo que se registra que en los evangelios dice, Él es el Dios, Él es Dios. De hecho, Jesús les había dicho cuando Él dijo, yo y mi Padre, muchas moradas tenemos. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y con ustedes, y todavía aún no me conoces. Y allí Tomás estaba diciendo, por eso nos dijo, porque Él es Dios. Jesús no hizo de ninguna manera, no digas que yo soy Dios, ¿cómo crees? Yo soy hombre. No, Jesús aceptó su adoración. Así es que Tomás, que fue suficientemente duro para creer, fue suficientemente duro para ser convencido y adorar al Señor.
con un profundo deseo de honrarlo. Ya más adelante, el versículo 29, se muestra el profundo deseo de Jesús. Porque me has visto, Tomás, creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es una gran bendición para nosotros que podamos sin ver, creer. ¿Por qué? Porque metimos las manos en el costado del Señor, la mano en el costado del Señor, indagamos sobre su presencia y llegó el momento en que dijimos, bien Señor, creo en ti, creo que te necesito, creo que tú eres el Dios que puede responder a toda mi situación de vida. Creo en ti, mi Dios Padre, mi Dios Espíritu Santo y mi Dios Hijo Jesucristo. La fe de Tomás, esa fe, es el final de Juan, ¿verdad? Si ves, ya es el final de Juan. En todo el Evangelio de Juan, Jesús triunfó sobre las enfermedades, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre los fariseos, triunfó sobre la muerte al resucitar personas y él mismo ser resucitado. Y triunfó ante el dolor y la ignominia de lo que fue la cruz. Pero ahora con Tomás, Jesús conquista su incredulidad como lo hará contigo si todavía estás tú como Tomás, como su gemelo, el Dídimo. Dídimo significa gemelo. Si tú eres un gemelo de Tomás que andas en incredulidad, el Señor te invita a que metas la mano en su costado y entres a lo profundo de la realidad de lo que Él es y te ofrece. Amado Dios, Padre, lo que tú nos hablas tiene que ver con nuestra fe, nuestras dudas, incredulidades, y tiene que ver con tu amor y la manera en que nos ves y quieres tener el encuentro con nosotros. Amado Padre Celestial, tú sabes y nosotros reconocemos cómo la incredulidad y la falta de fe nos hace andar por caminos de dolor y de muerte. Nos hace andar por caminos de pecado. Nos hace sentirnos llenos de culpas, miedos, situaciones de dolor en nuestras vidas. Pero queremos, Señor, creer. Danos esa oportunidad de la esperanza y la fe de que tú, Señor, oirás el clamor. Danos también la conciencia en nosotros de pecado, de justicia y de juicio que necesitamos, Señor, para ponerte en alto en nuestras vidas y decirte realmente y profundamente, mi Señor y mi Dios. Te lo suplico, Padre, actúa en el que hoy está escuchando esta predicación. Escucha su clamor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pedimos que tú obres en bendición, en función a tus promesas, porque tu palabra no volverá vacía. Lo creemos, Señor, y lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.